Queridos hermanos, hemos compartido ya una introducción general al Evangelio según San Marcos y un momento también en el cual contemplamos algunos aspectos de la teología del Evangelio según San Marcos. Ahora les propongo compartir un texto particular del Evangelio de Marcos, tomado del capítulo 7, versículos 31 al 37, que es la curación de un sordomudo que tiene la particularidad de ser uno de los pocos textos que solamente nos transmite la tradición de Marcos y que no está presente ni en Lucas, ni en Mateo, como tampoco en Juan. Leo el texto para poder después hacer una brevísima explicación de la palabra. Cuando Jesús volvía de la región de Tiro, pasó por Sidón y fue hacia el mar de Galilea, atravesando el territorio de la Decápolis. Entonces le presentaron a un sordomudo y le pidieron que le impusiera las manos. Jesús lo separó de la multitud y llevándolo aparte le puso los dedos en las orejas y con su saliva le tocó la lengua. Después, levantando los ojos al cielo, suspiró y le dijo: Efatá, que significa ábrete. Y enseguida se abrieron sus oídos, se le soltó la lengua y comenzó a hablar normalmente. Jesús les mandó insistentemente que no dijeran nada a nadie, pero cuanto más insistía, ellos más lo proclamaban. Y en el colmo de la admiración decían: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a intentar, como decíamos, una breve explicación de este texto de la palabra de Dios propio del Evangelio según San Marcos. Jesús vuelve a Galilea después de haber recorrido territorios paganos. Es llamativo que los lugares que se presentan, Tiro, Sidón, y el recorrido que se plantea hacia la Decápolis, que es un lugar pagano también, reflejaría de entrada una falta de conocimiento geográfico. Posiblemente haya claramente una intención teológica y no tan geográfica, hacer referencia a estos lugares paganos para marcar con claridad que Jesús viene a traer la salvación no solamente a los judíos, sino a toda la humanidad. Le presentan un sordomudo y le piden el gesto de imposición de manos. Presente en el Antiguo Testamento, en algunos de sus personajes y en varios de los milagros de Jesús, le piden que imponga las manos para que el Señor pueda hacer algo con esta persona que está enferma. Jesús lo separa, lo lleva aparte y aparece acá una descripción realmente significativa. Le pone los dedos en las orejas y con su saliva le toca la lengua. Es llamativo, significativo. Jesús en algunos casos cura solamente por la palabra. En otros casos cura solamente por la imposición de las manos y por la palabra y la imposición de las manos. En este caso se suma este gesto que realmente cuando uno lo lee hasta podría resultarnos un poco asqueroso. Pero significa ¿qué cosa? Que el Señor se compromete de lleno con la humanidad herida, pecadora y dañada. Diríamos, de manera tal vez un poco no tan académica, pero bien clara, que para Jesús no hay nada asqueroso en la humanidad y que toca con su propia vida, con sus propias manos, lo más negro que puede tener la humanidad para justamente poder rescatar del pecado y dar vida en plenitud. Levanta los ojos al cielo en señal de súplica al Padre Eterno. Suspira y le dice esta palabrita, Efatá, que el mismo evangelista nos recuerda que significa ábrete. Es una reliquia importante del Evangelio de Marcos que esté esta palabra en lengua aramea. Efatá, que justamente, como el mismo texto dice, significa ábrete. Pensemos que la lengua aramea es la lengua materna de Jesús. El Señor en su naturaleza humana aprendió de mamá María y de papá adoptivo José como lengua básica el arameo, que era la lengua que se hablaría en la casa familiar, en la intimidad de la vida de Jesús. Efatá, ábrete. Y nos dice el relato que de manera inmediata
Se abrieron sus oídos, se le soltó la lengua y comenzó a hablar normalmente. Jesús, con este signo particular, quita los bloqueos en la comunicación que tenía esta persona, que era sorda y además muda. Qué importante redescubrirnos nosotros como este sordo mudo, que muchas veces tenemos bloqueos en la comunicación. Cuando revisamos nuestra vida vincular en los distintos niveles, la familia, los ambientes, los grupos parroquiales, de movimientos, capilla, instituciones, vemos que realmente hay bloqueos en la comunicación. Jesús, que viene a sanar y dar vida, viene también a sanar nuestra capacidad de comunicarnos. No porque aprendamos determinadas técnicas que pueden servirnos de manera secundaria, sino porque viene a tocar la raíz del mal de la incomunicación que queda reflejada simbólica y realmente en este sordo mudo que no puede comunicarse con normalidad. Qué lindo descubrir que hoy el Señor a nosotros también nos dice: Efatá, ábrete, y nos abre la experiencia de la comunicación con Dios en primer lugar y con los hermanos, partiendo de aquellos con los cuales compartimos la vida de todos los días y abriéndonos obviamente a los distintos ámbitos, teniendo particular atención, podríamos decir, en aquellos ámbitos donde por ahí detectamos con claridad un bloqueo en la comunicación, por una situación histórica, por un problema pasado, por un límite nuestro, por un límite del otro, por un límite, como ocurre en la mayoría de los casos, de ambos. Escuchar de parte de Jesús este efatá que nos invita a una auténtica experiencia de comunicación. Jesús manda insistentemente que no lo digan a nadie, lo que técnicamente, y lo hemos planteado en el curso, tiene que ver con esto del secreto mesiánico. Jesús limita un poco su acción, en este sentido, que no sea tan pública para que no lo confundan con un Mesías social y político y se pierda de vista su dimensión religiosa. Sin embargo, dice el texto, cuanto más insistía, ellos más lo proclamaban. Proclamar es la palabra justamente del anuncio. Y en el colmo de la admiración decían: todo lo ha hecho bien, hace ir a los sordos y hablar a los mudos, recordando la profecía de Isaías y también de otros textos del Antiguo Testamento que se refieren de manera más o menos directa a la acción del futuro Mesías. Qué lindo que nosotros hoy, queridos hermanos, a la luz de esta palabra, podamos descubrir el efatá de Jesús, que nos abre a la experiencia de la comunicación y, experimentando esto fuerte en nuestra vida, podamos proclamarlo a nuestros hermanos. Decirles, hermanos cercanos que tenés en tu familia, en tu ambiente, en tu tarea pastoral, en tu tarea evangelizadora y misionera, recordarle que Jesús le dice efatá. Sé, como nos dice el Papa Francisco, iglesia en salida, iglesia hospital de campaña, que pueda justamente salir al encuentro de tantos sordos mudos de nuestro tiempo actual que necesitan esta presencia y esta palabra de Jesús. Por eso no dejemos de proclamar que realmente Dios todo lo hace bien, Dios hace oír a los sordos y hace hablar a los mudos.